y que nos cuenta. Pues bien, hoy lo tenemos aquí. Sabéis que está en Barcelona y sabemos que siempre que sale, ahí triunfa. Hoy lo tenemos aquí con nuestras raíces de diezma y para todos vosotros, Ramón López. Buenas tardes, señor Joaquín y amigos de Radio Diezma. Como siempre, vamos a hablar de nuestro pueblo y su gente. Vamos a hablar de un acontecimiento que tuvo lugar en Diezma en un septiembre de 1956. Un día de celebración el cual no me cabe lugar a duda que de producirse hoy nuestro pueblo habría principales páginas de prensa e informativos nacionales e incluso algunas internacionales. En este septiembre de 1956 se celebra en nuestra iglesia en una misma mañana una veintena de casamientos orquestada por el obispo don Rafael Álvarez Pérez. Lo que vamos a contar, y para ponernos en contexto, comenzaremos muchos años antes de este 1956. En este sello de nuestra historia de Diezma, como siempre, daremos nombres de hombres y mujeres que sin querer contribuyeron e hicieron posible esta historia que hoy vamos a hacer la nuestra. Un 17 de julio de 1936 comienza la Guerra Civil y 30 años después termina el orden constitucional que había reinado en España hasta entonces, la Segunda República. Tras la guerra viene lo que se viene a definir como la posguerra, una guerra y una mucho más larga posguerra. Tiempos difíciles para la convivencia de nuestro pueblo, para su gran barriada Sillar Baja, para los cortijos más próximos a nuestro pueblo, como son las Viñuelas, Santa Amalia, Gíbar, Ría, Peña Cabrera, Los Lozanillos y Jolopo. El miedo sistemático en nuestros convecinos y entre ellos mismos incluso hace que se cambien las costumbres y el tema de hoy en día, bueno, que nos ocupa hoy en especialmente, ¿no? Las celebraciones de matrimonio en esa franja social más baja que se ve parada. Es decir, se paran los matrimonios y bautizos prácticamente en toda nuestra población desde 1936 a 1956, a excepción de la clase social más alta. Cuando digo miedo sistemático, me refiero a unos tiempos convulsos, tiempos en los que los personajes de nuestro pueblo pasan, en algunos casos, de perfil republicano a un perfil nacionalista, por ejemplo, el alcalde republicano don José Montero, entre otros. Pero esto sería otra historia, ¿no? Pero claro está, las uniones para formar la familia proseguían. Me relataba una vecina, Josefa Jiménez, cercana a sus 90 años, las escaramuzas que en sus días se ideaban los novios para escapar de casa. Los noviazgos comenzaban siempre pues lo que eran las calles, la recogida de aceitunas, cuando se iba a lavar al lavadero, o en la cuesta del molino, cuando se iba a recoger agua, ¿no? En las acequias de nuestros cortijos, cuando se iba por agua a tantas y tantas fuentes como existían en aquellos años. Simplemente el acercamiento o el acuerdo de los noviazgos venían eh, apañados por los padres para conservar o agrandar en muchos casos los patrimonios, ¿no? Una vez que las miradas entratadas de estos novios se unían, tocaba la tarea más difícil del novio, que era ir a la casa de la novia para pedir permiso y poder comenzar a hablar con su hija. Ese es un momento seguro que los nervios del novio frente a esa referencia patriarcal se podían cortar. Y las habitaciones o recámaras contiguas donde estaba la novia esperando, el revuelo y los nervios hacían patentes de esta, de su hermana, de su hermano, ¿no? Y algunas de las historias que me ha contado algún paisano, ¿no? Y alguno de nuestros pueblos al lado, ¿no? Pues entre ellas está una que me apunté cuando era niño al oír a un convecino de Darro, concretamente a Salvador el Jilguero, y este contaba que cuando iba a ver a su novia a Villalta, al lado de Bogarre, cuando estaba afuera del cortijo, sacaba una de las cortezas de tocino y se la restregaba por la boca, de tal forma que llegaba a la casa de la novia diciendo, con la boca aquella grasienta, ¿no? Y diciendo que se había comido un bocadillo, un trozo de pan con tocino. Y de esta forma demostrar al futuro suegro que él tenía posible y que su hija no pasaría hambre. Otros me contaban que caminaban kilómetros descalzos y al llegar a las puertas de las novias se ponían los zapatos
relucientes y que en muchas ocasiones no eran ni suyos, sino que se los habían dejado o los habían alquilado simplemente, ¿no? Una vez pasado el trance, la madre tomaba la rienda y ponía un vigía, una hermana o un hermano pequeño que hacía las veces de vigilante y chivata o chivato para poder salvaguardar el honor de la novia en aquellos paseos de las tardes por el camino de Granada, el camino de Darro, la Viñuela, de Jíbar, o el camino de los Villares, o el camino que iba a Sillar Alta. Tras unos años de noviazgo, los novios determinaban que esa noche era la ideal para escapar. Entonces las escaramuzas eran variopintas. La mayoría utilizaba el método de madre, voy a ir a la vecina para pedir cualquier cosa, ¿no? Y la hija ya no volvía. El novio la esperaba en la penumbra de alguna de las esquinas para ayudarla en su vida, ¿no? Pero, claro está, ¿dónde iban si no había casas? ¿Dónde se alojaban esas noches, no? Pues bueno, normalmente lo que se utilizaba, o más a menudo, era que el novio se llevaba a la novia a la casa de uno de sus hermanos, el cual le preparaba improvisadamente una habitación. Durante el tiempo de la guerra y la posguerra, los acontecimientos de celebración matrimonial de nuestro pueblo se paran. Y en la tarea que realizó uno de los mejores obispos que ha tenido Guadix, don Rafael Álvarez Pérez, el cual tenía una calle en su honor en Guadix, estaba la de normalizar el paso de esta posguerra y casar a las parejas que ya contaban con más de un hijo. Esto pasó en septiembre de 1956, donde el obispo casó en nuestra iglesia a una veintena de paisanos. Veintena de paisanos que recogía a muchos pueblos, vamos, a muchos cortijos más bien al lado de nuestro pueblo y Sillar Baja incluso. Los novios iban vestidos de limpio y las novias con traje a medida, y en su mayoría se hicieron en la calle Baja, en el número 28, por una modista, Basilisa Leiva Fernández. Esta tal Basilisa no sonará más al decir que era hermana de Pepe Leiva, el barbero, que tenía su apodo por su padre. Antonio, también era hermano de un tal Antonio, muerto en el Molinillo en la Guerra Civil. Abelina, que después marchó a Almería. O Eulogia Díaz Fernández, hermana esta última de madre. Me quiero imaginar el trasiego que en esos días en la calle Baja y alrededor de ese número 28 se vivía, ¿no? Muchas mujeres que iban a hacer el corte de ese vestido en ese agosto y por las noches, alrededor de esa misma casa, de ese mismo número 28, pues el trasiego que había en la panadería San José, donde se estaba haciendo el pan, un poco más arriba. De esta historia que hemos contado hoy, sí que quiero reflejar y apuntalar lo que son 3 puntos de inflexión que harían la transformación de nuestra sociedad en nuestro pueblo, tal y como yo la veo, ¿no? La Iglesia, de nuevo, se hace punto de partida social, dando por finalizada una larga posguerra. La normaliza, lo que es el trasiego de las personas, ¿no? Las familias, con este acto, pasan a estar registradas y sus inquietudes se avivan, dando lugar, pocos años después, a la migración a Madrid o a Barcelona mayoritariamente. Y otro punto importante de inflexión se da en el cortijo de la Sarviñuela, que vira 180 grados. Sus habitantes, en su mayoría, se casan 1956 en nuestra iglesia. El cortijo de las Sarviñuelas escoge a Diezma como referente y deja a un lado a la Peza. Y a partir de ese momento incluso se ve cómo, y de hecho en nuestro cementerio se refleja, que se ve ya que los fallecidos de este cortijo son enterrados en Diezma y no en la Peza, ¿no? En nuestra iglesia son muchos los casamientos que se han realizado a lo largo de estos 5 siglos y pico, pero me voy a mencionar algunos que han resultado los más llamativos, ¿no? Solo consta un enlace de la Casa Palacio, el enlace de la señorita Antonia Pedrinazzi Sánchez con don José Pedrinazzi Ortiz. También eran frecuentes los enlaces de matrimonio a mandamiento cerrado, y uno de los que yo recuerdo de crío, porque incluso algunos de los testigos salieron de la taberna, del boliche, ¿no? Pero uno de los que yo me recuerdo fue, por ejemplo, Manuel Avivar González y María Angustia,
También algún otro llegué a conocer, ¿no? Y de hecho viven todavía esta pareja, ¿no? Que se casaron primero a mandamiento cerrado y otra vez por el día, tras la bronca de sus padres, incluso a las 2 semanas aproximadamente se casaron de nuevo, ¿no? Concretamente, los convecinos con iniciales AC y EF. También otro enlace a destacar fue aquel en el que entonces un papa, y hoy santo, San Juan Pablo II, manda un pergamino de bendición en octubre de 2003 o 2004 a una pareja casamentera, don Antonio Caballero y Carolina Carmona. Con esta historia, Joaquín, a través del tiempo hemos puesto un sello del transcurrir de nuestra sociedad de Diezma y hemos podido dilatar o hacer partícipe a todo el que nos pueda estar viendo. Y con esto, pues sinceramente, pues hasta otro día y espero que os haya gustado a todos. Hasta luego. Adiós.